Sin duda alguna, el río Lempa es la columna vertebral, la fuente de vida de millones de habitantes de Guatemala, Honduras y principalmente El Salvador, donde desde hace muchos años no se le ha dado la atención debida. A lo largo de su recorrido no solo es contaminado con basura, desechos químicos, descargas de aguas residuales de centros urbanos, sino también con aguas mieles, sin tratamiento, producidos por la mayoría de beneficios de café. Que el agua está contaminada para bañar, no sirve. Aún los animales, si toman de esta agua, no es apta, aún para los animales, no ya digamos para el consumo humano. Han decretado una emergencia nacional en El Salvador por la contaminación masiva causada por el derrame de 900.000 galones de melaza en el río Magdalena, ubicado en la frontera con Guatemala. Yo creo que hay que comenzar entendiendo que el río Acelguate es un ser vivo. Como bien sabemos, la contaminación de las aguas es uno de los factores que altera la armonía entre el hombre y su medio. Es uno de los problemas que todos nosotros vivimos en la actualidad, ya que no solo se da en países industrializados, sino que afecta a todos y a cada uno de los sectores de cada población, por lo que se considera de importancia prioritaria la lucha y la prevención contra esta problemática ambiental. Según la Organización Mundial para la Salud, define el agua contaminada como aquella cuya composición ha sido modificada, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural, ni consumo humano ni animales. En la actualidad es una de las preocupaciones más alarmantes, ya que sin agua de buena calidad es imposible prometer y garantizar un futuro de calidad para las nuevas generaciones, así como también el bienestar del medio ambiente. La contaminación a efectos de la ley de aguas es la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir las condiciones en el agua que de modo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial en su calidad, en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. El contaminante es toda materia, elemento, compuesto, sustancia, derivados químicos o biológicos o una combinación de ellos. Entre los contaminantes más importantes se encuentran los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, aceites y sedimentos. El calor también puede convertirse en un agente contaminante al elevar la temperatura del agua. El agua residual es aquella que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes y que posteriormente ha sido vertida a un cuerpo receptor. Muchas situaciones, proyectos, programas de desarrollo ocasionan impacto en las aguas superficiales, los cuales los podemos ver reflejados en la calidad y cantidad de las aguas, produciendo cambios en los ecosistemas acuáticos. Entre estos proyectos se pueden mencionar la industria que vierten aguas residuales de procesos rutinarios, la deforestación, la construcción de presas, el desarrollo agrícola, resultando una contaminación por pesticidas y el exceso de nutrientes que retornan al caudal junto al agua de riego, así como también los residuos orgánicos. La contaminación agrícola es una fuente de contaminación no localizada, ya que afectan a las fuentes de agua como escorrentías que drenan hacia los ríos, por lo que resulta más difícil controlarla y darle el seguimiento para su tratamiento. Los contaminantes agrícolas más significativos son tres: los sedimentos producidos por la erosión, que acarrean las diversas sustancias químicas que se han absorbido, la pesada carga de nutrientes, sobre todo en nitrógeno y en fósforo, procedente de la fertilización de cultivos o áreas de crianza de animales, así como también los pesticidas, que junto a estos está el alto nivel de agentes patógenos en las masas de aguas superficiales. Los contaminantes contenidos en aguas de origen industrial son innumerables, dependiendo del tipo de producción. La contaminación se puede producir por materia inorgánica que se encuentra en suspensión y en solución. También a sustancias de origen orgánico como desechos tóxicos, orgánicos fermentables
y químico-fenólicos. El desarrollo industrial se encuentra directamente relacionado con la degradación del medio ambiente debido a la descarga a los ecosistemas de sustancias contaminantes sin ningún control en la cantidad y la composición química. Las aguas residuales de uso doméstico son una mezcla de residuos que incluyen sustancias presentes en el excremento humano, es decir, una mezcla de compuestos orgánicos y minerales no disueltos en solución acuosa. Entre los compuestos orgánicos que podemos encontrar en este tipo de agua son las grasas, proteínas, glúcidos y compuestos provenientes de la descomposición, así como también detergentes, aceites, minerales y otros desperdicios de origen animal y vegetal. Cuando hablamos de contaminación hídrica en nuestro país, se considera en condiciones muy críticas y alarmantes, todo a causa del mal manejo y uso de los recursos hídricos como lo es el río sucio. La falta de una ley que exija y regule los sistemas de aguas residuales se ve reflejada en esta situación, así como también la inconsciencia de la población al contaminar los ríos, vertiendo todos sus residuos y desechos en ellos. El río Sucio nace en el Cerro de Plata dentro del distrito de riego de Zapotitlán, situada en el plan alto occidental entre el volcán de San Salvador y la laguna de Coatepeque. Posee más de 68 kilómetros de longitud antes de su desembocadura al río Lempa. Es el río más contaminado del país, después le sigue el río Acelguate. Hace unos años atrás, este río poseía un color blanco debido a la alta contaminación que se presentaba en él. La importancia en la contaminación de este río se basa en la gran cantidad de actividad agrícola de la zona de Zapotitlán, en donde tanto como el agua superficial y subterránea es utilizada para el riego. Gran parte del agua de esta cuenca es utilizada para el abastecimiento de agua de la población del área metropolitana, así como también para las industrias que se encuentran alrededor de él. Pues, ¿Nos decía? que aquí en este lugar, de aquí arriba, hay un señor de que tiene quesería, él compra leche bastante así a los proveedores de ganado, ¿va? Dueños de establo. Y pues procesa queso, crema, requesón, queso chiclado, ¿verdad? Sí, y del duro, y todos los sueros al río. Cuando viene a sentir aquí, bastante gente trabaja con palas sacando arena, ¿va? Para hacer la fichita. Y ahí se ve cuando el agua va toda chele, toda chuquillosa. Y hasta el pescadito más pequeño se muere. Ajá. Suerte he tenido que nadie lo ha mal informado, ¿va? Informado a las instituciones que lo pueden sancionar, sí. Pues sí, y también hay bastantes cucheras de que todo lo que el incremento que el cerdo bota al agua, a los richuelos. Nosotros aquí en este lado, yo tengo una parcela aquí en el Comité del Guineo, aquí para el lado del Tempisque, y a veces los toca aquí regar con agua sucia, hacer las fumigaciones con agua sucia. Y traen un achaco de todos los concentrados que el animal come. Entonces hay que andar un buen colador para colar todo eso, porque no todas las piececitas se tapan, pasa por varilla, por colador, por el surtidor que es el que disparce la agüita para la planta, ¿no? Si no la cuela bien, se tapa y ya es un problema. Pero sí, le digo yo de que la gente aquí no le importa de que la gente sufra de los tufos, de los pocos de basura que botan. Si matan por ahí una res, ahí vienen a botar los cueros, las tripas, todo eso. Pues hay quien que tiene sus granjitas por ahí, así en que sea pequeña, viene a botar pocos de volados de pollo. Ajá. Y todo eso es lo que arruina pues la zona, ¿verdad? Porque quiera sí o no, uno disuelve los zumos y todo eso ya a un terreno, ya genera problemas en las orillas del río. Según el levantamiento de fuentes contaminantes realizado en el año 2002 por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales SNET, el río Sucio se ve contaminado por una serie de vertidos
provenientes de diferentes fuentes, entre los que se pueden mencionar industrial, textil, alimenticia, tenería y agroindustrial, teniendo un total de 48 vertidos. El río Sucio tiene una superficie de contaminación del 88%, con una composición de fuentes contaminantes de 38% de origen industrial, 31% de origen agroindustrial, 15% proveniente de industria textil, 10% proveniente de industria alimenticia y 6% proveniente de tenerías. Esta contaminación es producida principalmente por las descargas de aguas residuales de la ciudad de Santa Tecla, Colón y Lourdes, vertidos de las industrias mencionadas, así como descargas no puntuales de la actividad agropecuaria de la zona. En el año 2002 se inició con un proyecto para la descontaminación de varios ríos del país. En dicho proyecto se incluyó al río Sucio. Así tenemos que el Programa Ambiental de El Salvador PAES, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, ha establecido una red de monitoreo de calidad de aguas del río Sucio para diseñar un programa de calidad de aguas que es una combinación de meta científica y proceso político, basado en consideraciones económicas, desarrollo industrial y agrícola y otros factores socioeconómicos que se consideran relevantes. El estudio se realizó en los meses de agosto a noviembre de 2002 y el método usado fue el Índice de Calidad de Agua ICA o Índice de Brown y se basa en los siguientes 9 parámetros para su desarrollo: oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, nitratos, fosfatos, temperatura, turbidez, sólidos totales. Para el estudio se usó una escala de valores sugeridas, teniendo que una calidad de agua excelente tiene un valor del ICA de 80 a 100. Una calidad de agua buena tiene un valor del ICA de 72 a 79. Una calidad de agua aceptable tiene un valor del ICA de 37 a 51. Una calidad mala tiene un valor del ICA de 20 a 36 y una calidad de agua pésima tiene un valor del ICA de 0 a 19. Al aplicar el índice de calidad de agua de Brown a las muestras de las estaciones de la cuenca del río Sucio durante un periodo de 4 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, el calificativo obtenido varió entre 20% a 36%, es decir, agua de mala calidad, y 37% a 51%, calidad de agua aceptable, como se describe a continuación. Para efectos de este video, solamente mencionaremos los resultados obtenidos del estudio de las estaciones dentro del distrito de riego número 1 de Zapotitán. El índice de calidad de agua de Brown proporcionó un calificativo general de calidad ambiental del agua del río Sucio entre las categorías de malo a aceptable, lo que en términos generales, según Brown, un calificativo de aceptable sería suficiente para la utilización del recurso para consumo, riego y sostenibilidad de vida acuática. Es necesario hacer mención que, al referirse a este índice general, se establece que tiene una limitante para un uso determinado, siempre y cuando exista un exceso en la cantidad de contaminantes que superen los límites establecidos para cada parámetro según las normas oficiales de cada región o país, que indican las características necesarias o limitantes en cuanto a la calidad óptima que debe tener un efluente para poder destinarlo a un uso determinado. De acuerdo a esto, según los resultados obtenidos y al compararlos con las normativas vigentes en nuestro país de la época,
muchos de los parámetros tendieron a exceder dichos límites establecidos. Para hacer comparaciones de valores y para dar un posible uso del agua del río sucio, se consideraron la norma salvadoreña NSO 1307-0199, referida al uso del agua para consumo humano, que establece el máximo admisible de los parámetros de coliformes fecales, que es de 1.1 NMP, el pH de 6 a 8.5, turbiedad no mayor a 5 unidades nefrelométricas de turbidez y nitratos no mayor de 45 partes por millón. En este estudio, los valores máximos encontrados fueron 5000 NMP de coliformes, 8.76 unidades de pH, 515 unidades nefrelométricas de turbidez y 17.10 partes por millón en nitratos, lo que hace que el agua del río sucio no se considerara apta para consumo humano, aunque los niveles de nitratos no se excedieron. Pero ante esto, debe de ser considerados también la cantidad de nitritos que pudieron haberse encontrado y que afectarían la calidad del agua grandemente en unión con los nitratos. Según el estudio denominado La calidad del agua del río sucio en la zona del Valle de San Andrés, realizado por la Escuela Especializada de Ingenierías, ITCA, se diseñó un plan de muestreo que comprendía 7 puntos, todos ellos ubicados en la zona del Valle de San Andrés, que es la parte media del río sucio, en la cual se descargaban aguas residuales de 15 agroindustrias. Se buscaba además observar el comportamiento de los diferentes parámetros físico-químicos y microbiológicos, tanto en época seca como en época lluviosa. Considerando lo anterior, se procedió a monitorear los siguientes parámetros a través del tiempo: oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fósforo total, turbidez, sólidos disueltos totales y la temperatura. Una vez recolectadas las muestras de agua, se analizaron en el laboratorio de química de dicha escuela, obteniéndose una visión panorámica de cómo es el comportamiento de los medios parámetros en estudio. Los resultados obtenidos se presentaron en los siguientes gráficos. Observando dichos resultados puede notarse que la tendencia en cuanto a concentración de nitritos, fosfato, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto y sólidos totales tiende a aumentar en estación seca, debido a que el caudal del río disminuye. Por lo tanto, en época lluviosa disminuye, debido a que el caudal incrementa y tiende a diluirse. Todos los estudios de estos parámetros se llevaron a cabo en el periodo de agosto del 2010 a junio del 2011. En casos específicos de temperatura, pH, turbidez y coliformes fecales, los resultados promedios de los 7 puntos muestreados y la comparación con la norma salvadoreña obligatoria para aguas residuales se pueden observar en esa tabla. De los resultados obtenidos en el estudio de estos parámetros se puede concluir que en la mayoría de casos el agua del río sucio no cumple con la norma exigida. En este estudio se calculó también la estimación del índice de calidad del agua y se obtuvieron estos resultados. En la mayoría de los puntos muestreados dio como resultado una clasificación de agua de pésima calidad, con un ICA dentro del rango de 0 a 23.61, presentando altos índices de contaminación microbiana y no cumpliendo en la mayoría de casos con los parámetros físico-químicos que exige la norma salvadoreña obligatoria de aguas residuales descargadas a cuerpo receptor. Lo anterior lleva a considerar y reconfirmar que las aguas del río sucio no son aptas ni para el consumo humano ni como agua de riego, salvo que éstas fueran sometidas a tratamientos de aguas residuales, tanto como primario, secundario y terciario. Asimismo, se recomienda ampliar el diagnóstico y monitoreo del río a otras zonas que no solo se limiten a la parte media, específicamente en el lugar donde nace este río, que es el cantón de Zapotitán, y en su desembocadura en el río Lempa. Según el informe de la calidad de agua de los ríos de El Salvador, publicado en el año 2020 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizaron análisis de la calidad de agua de los ríos
a través de los mismos parámetros que se han mencionado en los estudios anteriores, con la diferencia que la valoración del índice de calidad de agua se va a realizar a través de la metodología del índice Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente, Índice de Calidad del Agua, CCME-WQI por sus siglas en inglés. Esto en sustitución del índice ICA, debido a que el CCME-WQI brinda una valoración más representativa de la calidad de las aguas para protección de vida acuática. Así tenemos que en el distrito de riego y avenamiento de Zapotitán, la calidad de agua del río Sucio no cumple debido a valores de coliformes fecales de 170.000 NMP por 100 ml, siendo el valor guía menor o igual a 1000 NMP por 100 mililitros. Bicarbonatos de 223.58 miligramos por litro, siendo el valor guía menor o igual a 91.53 miligramos por litro. Y nitratos de 18.19 miligramos por litro, siendo el valor guía menor o igual a 5 miligramos por litro. En esta tabla tenemos el resumen de los resultados obtenidos en el estudio, teniendo que para el sitio de muestreo 01, el agua del río no cumple para ser potabilizada, no cumple para riego, no cumple para consumo de especies y no cumple para actividades recreativas, teniendo un índice CCME-WQI de 29, teniendo así que la calidad de agua en este punto es mala, lo que restringe el desarrollo de vida acuática. Para el sitio de muestreo 9, tenemos que el agua del río Sucio no cumple para ser potabilizada, no cumple para riego, no cumple para consumo de especies y no cumple para actividades recreativas, teniendo un valor del índice CCME-WQI de 23, lo que indica que la calidad del agua es pésima y que esto imposibilita, según el estudio, el desarrollo de vida acuática en esa zona. ¿Cuántos años tiene de vivir en esta zona? 41 años. ¿Qué actividades realiza acá? Sí, más que todo lavar la ropa, regar lo que son las hortalizas, plantas. Solo para eso lo utilizamos. Ahí a bañarlos hay veces. ¿Se bañan aquí? ¿No, Sí. ¿No ven ningún efecto en la piel, alguna picazón? Ninguna. Ninguna. No. ¿Qué otras actividades realiza? Sí, vamos a pescar hay veces y ya cuando lo reunimos un grupito de unas 5 personas que andamos pescando, hacemos sopas por la orilla del río. Y ahí estamos bañándolo, haciendo la sopa, bañándolo y ya agarramos pescados suficiente para hacer la sopa, Okay. para divertirlos en el día. Don Pedro, usted tiene una fosa séptica acá, ¿verdad? Sí, Ahorita tiene... sí, ahorita sí. Ahí se depositan todo lo que es las heces de los inodoros, ¿verdad? Sí, ahí se deposita. Pero ¿hace cuánto tiempo usted no usaba ese tipo de fosas? Hace unos 10 años. ¿Y qué tipo de fosas tenía o cómo era el sistema que tenía? No teníamos fosa, solo teníamos tubo desde la taza hasta el río. Descartar las aguas directamente al río. Solo al río. ¿Y eso cómo cambió o cómo se reguló? Conforme estuvieron viniendo los de la unidad de salud a ver las higienes que estaban pasando en el río, pues nos dijeron que teníamos que hacer las fosas. Entonces hicimos una fosa de 8 metros para descargar las heces ahí. ¿Y ahorita que no descartan ningún tipo de agua de uso doméstico acá? No. Ninguna. Cuando caen las aguas lluvias nomás las que bajan. Eso es todo. Dice que tiene 41 años. ¿Hace más o menos cuántos años el agua del río era diferente en cuanto a coloración, olor? ¿Algún tipo de sedimento se notaba sobre la superficie o cómo era la cosa? Hace unos 12 años todavía se miraba cómo hervía el agua de lo sucio que traía. Venía toda chele con heces de cerdo y heces que tiraban
de las colonias aledañas. Todo eso se miraba, antes no lo podíamos bañar, pero ni pescados se miraban, solo se miraban unos cuantos chimbolitos nomás. Pescado grande ya no se miraba. Y ahora sí, hoy en día sí ya se mira pescado grande. Y ahora sí, como pueden ver, ya la gente se viene a pescar ya. A agarrar sus pescaditos para hacer la comidita del día. Claro, y aquí había una empresa, ¿verdad? Que aquí arribita que cerraron porque no cumplía con la normativa, a lo mejor. La defensa de don Juan no acató las recomendaciones que le daban de no botar las heces al río. Entonces vinieron, les llegaron de sorpresa y hallaron de que estaban descargando siempre las heces. Los multaron y ahí está que ahora desapareció la granja de la defensa. Entonces el pescado que ustedes obtienen de la pesca lo consumen, ¿verdad? Normalmente Sí, como alimentación y no les ha generado ningún tipo de malestar en el estómago. Antes sí, cuando agarrábamos pescado, el pescado tenía gusano en la carne. Por cierto que hasta las noticias los de Cuatro Visión vinieron aquí a ver que al agarrar el pescado grande, al ralearlo, salían las lombrices que tenía, incrustadas en la carne. Por cierto que hasta le pasaba la escama que tenía el pescado. Entonces, pero de ahí todo ese pescado, prácticamente todo murió. Y ahora ha salido nueva crianza de pescado, porque el pescado que tiene ahorita todo ha salido bueno. De que cuando caen las primeras tormentas ahí arriba, se trae todo el químico que rían en la zona de Zapotitán, las zonas de riego, trae esa agua con químico para abajo y acontece el pescado. Entonces a veces cuando ha llovido ahí arriba y salimos nosotros a ver por toda la orilla del río, se miran los filines, los guapotes, las tilapias, toda la clase de pescado que se mira que tiene el río, anda toda dunda. Y ahí pues ya el siguiente día amanecen ya muertas, como ya no es agua buena la que está viniendo. Y ahí pues se pierde un montón de animalitos, porque a veces no se puede comer, digamos nosotros, por el químico, porque nos puede hacer daño a nosotros. Pero hay veces de que lo atontece todo y uno que rapidito está ahí, pero de repente ya como que pasó rápido. Pero como esa es la primera tormenta que cae, y hay veces como que allá mismo en la zona de hortalizas esa, como que tiran también, cuando hacen las descargas de verduras, las tiran al río y ahí vienen con químicos. Y todo eso los pescados salen a agarrar a mordidas las verduras que vienen y se mueren. Pues como ya vienen con químicos, se mueren los animalitos y se queda ya el río pobre de pescado. Y hay que esperar otros meses para que vuelva otra vez a producir animales. La contaminación que se genera hoy en día en el río Sucio proviene en su mayoría por fuentes no puntuales, por aguas residuales de origen agrícola y de origen doméstico, por lo que las recomendaciones van encaminadas a dichas áreas, disminuyendo el uso de pesticidas con altas concentraciones de sustancias tóxicas que puedan alterar los límites permitidos por los reglamentos que se regulan en el país, así como también por los habitantes del Cantón Zapotitán, a evitar la contaminación directa por medio de residuos de animales y de alimentos, ya que esto genera un impacto negativo en lo que es el cuerpo del río. Es que todos podamos brindar mejores soluciones y para ello hay que trabajar en diferentes aspectos, ya que frenar la contaminación de los recursos hídricos es de vital importancia para poder proteger los ecosistemas tanto como terrestres y acuáticos que dependen del río y así poder garantizar y disminuir el impacto que se genera hoy en la actualidad debido al cambio climático y así poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera nosotros estamos garantizando un futuro de calidad a nuestras generaciones. Recordemos que el agua es fuente de vida. La importancia del río Sucio y de los ríos del país radica principalmente en el uso que se le pueda dar a sus aguas
dependiendo de la calidad físico-química y microbiológica. Los pobladores de la zona se han percatado que las autoridades correspondientes como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras entidades, han hecho presencia en la zona para analizar las aguas del río y, a pesar de estos esfuerzos, hemos observado en el último informe de la calidad de agua de los ríos publicado en el 2020 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que las aguas del río Sucio ni siquiera son aptas para el riego, ya que los desechos químicos provenientes de la zona agrícola del Valle de Zapotitán y las aguas de uso doméstico aún son un problema contaminante para este río. Por esta razón, instamos a las autoridades correspondientes a que aumenten los esfuerzos para que los pobladores y los agricultores de la zona disminuyan la carga contaminante que se desecha en este río.